Oh, está, ahí saludalo. está, vea, está con qué chompa, ¿de qué universidad? No, esta es la chompa de Honduras. Buenos días. Ah, en Honduras, ¿en qué parte? De la Esta es selección. la de la selección de Honduras. Esto me lo regaló un viejo amigo, un cliente que tenemos allá del partido Cachureco. Buenos Vea días. usted, esa ciudad, la de Tegucigalpa, está en mi top 10 de Ah, es las muy 10 parecida a ciudades, Mato, de por las 10 impresión. ciudades más feas que he visitado. Es Oiga, miró la probable. cámara, pues no mire la cámara, ¿qué le pasó? Este Uy, se le aparato congeló. estas cosas Ahora fallan. sí. Ahora sí. Ya, ahora que le pusimos el toque de humor, espero que tenga un feliz apagón el día de hoy. Comencemos, Osvaldo está compartiendo el panel con Javier Segarra y Enrique San Martín. Ya estamos a punto de Hola, un inscribir abrazo. candidaturas. Es un tiempo todavía muy temprano para decir quién va primero, quién va segundo, cuál es el pelotón, porque en este disparadero cualquiera puede subir y el que está en primero puede bajar de una manera catastrófica, efecto de asuntos como los que estamos viviendo en los actuales momentos. Pero lo que no va a cambiar en este momento son las necesidades del votante. ¿A dónde debe el votante, a dónde debe ir el político sobre el votante y cuáles son los problemas que hoy se vuelven prioritarios y cómo debe de transmitirlo en su discurso para que sea más ágil y de fácil digestión? Bueno, primero, muy buenos días a toda la audiencia de I99. Un saludo si está despierto y nos está escuchando Eduardo Mendoza Paladines, su director. Gran abrazo. Siempre contento de estar en este espacio de, creo yo, del debate, del análisis, de la pluralidad sobre todo. A ver, me parece que estamos viviendo tiempos muy complicados para la República y dentro de esos tiempos complicados, obviamente, en esta crisis creo que también el sistema de partidos, las instituciones están complicadas. Entonces, yo, por ejemplo, no doy por cierta la lista o los candidatos hasta que no estén, digamos, inscritos, calificados y ya en la papeleta. Pues en este país, usted sabe, hay varias instancias, pues no, el CNE es una instancia, la Fiscalía es otra instancia, el TC es otra instancia, los medios son otra instancia, Twitter es otra instancia. Este país es una chifladura. Entonces, yo no doy por candidato a nadie hasta no verlo, digamos, inscrito y calificado y en la papeleta. Así que podrían aumentar o podrían disminuir, digamos, la oferta de candidatos, que hay algunas y entiendo que van a surgir algunas el día lunes o hoy día. Entonces, esto no se cierra. Sobre el país, bueno, pues una situación espantosa. Solo en materia de seguridad, nosotros tenemos más muertes violentas que México, Colombia y Perú juntas. Usted junta las 25 de Colombia, las 23 de México y las 4 de, digamos, de Perú. Nosotros tenemos casi 50, probablemente este año cerremos así. Estamos en ese nivel de violencia. Y no pongo Venezuela porque algunos se ponen trompudos, pues no, porque tenemos que agradecer no estar como Venezuela, que me parece una de las cosas más cínicas que se puede decir a la gente. Por otro lado, tienes una crisis energética. Y ahí a mí sí me gusta tratar de ser justo, ¿no? En la vida yo tenía alguien que me decía, yo no lo quiero a Dios de mi lado, sino de árbitro. Y en ese contexto hay que reconocer que el gobierno heredó esta situación, pero no tuvo, creo yo, el recurso humano o la gente o el mismo presidente la capacidad de reacción para poder hacer frente a uno de los cortes. Yo no recuerdo ni siquiera en la época de Durán Ballén, que Durán Ballén sabiamente cambió el uso horario para ganar una hora de luz. Yo creo que eso debería hacerse. Donde tenemos, tal como usted lo plantea, 9 horas de corte, por lo menos donde yo vivo. Yo pienso en los emprendedores, yo pienso en esa señora que va a buscar su pescado al mercado de Sauces o a la Caraguay, o se va hasta Chongón a ver su albacora para hacer esos corviches, o esa gente que tiene su material de trabajo. Usted sabe que la cadena de frío, si se corta, puede ocasionar problemas de salud. Correctísimo. Entonces, realmente estaba yo viendo que las pérdidas, ahí vi, bueno, algunos políticos, pero sobre todo algunos técnicos, que en un mes de corte podríamos tener una pérdida superior al punto del Producto Interno Bruto, lo cual nos haría cerrar en un año catastrófico en materia de recesión. Entonces, esa es la situación, agravado con la crisis de inseguridad, sobre todo en la costa, que es terrible lo que pasa en la costa, y usted está en algunas ciudades de la sierra, le voy a poner un ejemplo, Guaranda, o le pongo otro ejemplo. Hace poco estuve en Montalvo, parando en una tienda, y aunque usted no lo crea, había una caravana de motos haciendo piruetas sin placa, con fusiles disparando al aire,
y 10 minutos más adelante en Balsapamba era como estar en Detroit del lado de Estados Unidos y al frente en Canadá el lado de Balsapamba. Me llamó mucho la atención y ahí pudimos entender un poco lo que nos dice la investigación de que en la sierra la percepción de seguridad es distinta. Ojo que no hablo de Quito, que es una gran urbe, ¿no? Guaranda, Ambato, Riobamba, el tema no es que no sean seguras, pero versus la costa estamos hablando de dos países totalmente distintos. Así que en ese escenario habría que ver qué candidatura tendría, digamos, la contundencia de proyectar a los electores que es la solución o por lo menos el alivio a esta crisis espantosa, la cual indudablemente creo que si el gobierno no la resuelve en el corto plazo, porque mucha gente me dice, oye, ¿tú crees que esto afecta a Noboa? Sí, si se prolonga. Si no se prolonga, aquí somos de memoria corta, pues, ¿no? Así que esa creo que es la situación que el país va a depender un poco de lo que nos digan o lo que nos proyecten los candidatos ya en sus respectivas campañas, y eso lo sabremos en el transcurso de las elecciones cuando tengamos a la lista finalmente calificada por la multiplicidad de instancias que existen en este chiflado país. Por eso es que yo no quiero entrar ni siquiera a analizar nombres ni candidaturas, porque me parece muy temprano, y en este caso al que madruga Dios no lo ayuda, porque no por mucho madrugar se amanece más temprano y podemos hacer el análisis correcto. Te paso a Javier Segarra, que quiere compartir la entrevista con nosotros, Osvaldo. Gusto conmigo. Claro, gracias. Cómo no, gracias, querido. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, Osvaldo? Un gusto saludarlo a esta hora. Querido maestro también, buenos días. Buen día. La verdad que Ecuador, frente a la situación de este ajedrez político, las fichas se pueden mover para cualquier lado. Fíjese lo que está pasando con la candidata de Centro Democrático, que decide no participar, y entiendo que este fin de semana tendrán su asamblea para definir, o su reunión, como quiera llamarse, y así puede generarse también en los próximos días otras candidaturas, no sé. Pero este es el país de las indecisiones, este es el país en el que yo acepto y después no quiero, este es el país en que hay muchos movimientos o partidos políticos que tienen candidatos para asambleístas nacionales o provinciales, pero que pasan los días y resulta que todavía no están inscritos y no sabemos realmente qué panorama tenemos nosotros en ese ajedrez político. Cada movimiento que haga un candidato resulta ser una incertidumbre en determinado momento, salvo honrosas excepciones. Lo que le pasa al país es esta incertidumbre, no solamente en los temas que usted ha señalado de la inseguridad, de la inversión, de todo, pero en esta situación política, la incertidumbre frente a problemas que tenemos hoy en día es cada vez más latente, mi querido Osvaldo. Mire, afortunadamente en esta oscuridad, porque es literal, pues no, sí. Creo que hay opciones. Lo que no encuentro, y lo digo con infinito respeto, lo que no encuentro, y de esto ya lo hemos analizado, profundizado, debatido, son proyectos nacionales. Ya en más de una ocasión hemos explicado a nuestra audiencia, me van a disculpar el que diga el nuestra, hemos hablado del planteamiento de cómo fueron los proyectos nacionales en el Ecuador, desde Flores en el acto fundacional, García Moreno, Alfaro, Isidro Ayora, Velasco, Correa, etcétera. Pero yo lo que siento es que no hay un proyecto nacional de ninguna de las opciones, ni siquiera el correísmo, que creo que fue el último. Me parece que el correísmo hoy es más un proyecto judicial. Y cuando hablo de un proyecto judicial, no hablo de un tema de culpabilidad o inocencia, sino de debido proceso. Desde mi punto de vista, el problema que ellos tienen es debido proceso. Pero ya no hay la agenda, digamos, de un proyecto nacional, sino de un proyecto, digamos, para redimir a sus mártires. Creo que su agenda prioritaria es su tema judicial de redimir a sus cuadros. Entonces, en esa ausencia de proyectos nacionales, hay cuadros, sí, indudablemente. Yo no podría dejar de hablar de nuestro amigo Henry Cucalón. Me pareció un poco acelerada quizás el tema de presentar un posible gabinete con gente en algunos casos destacada, otras cuestionadas, pero quizás analizando ya fríamente, tal vez es la forma de afianzar un voto duro, que es el voto del anticorreísmo radical, ¿no? Por otro lado tienes a Andrea González, amiga de esta casa, me parece que debe ser la opción más lúcida en materia de medio ambiente. Por otro lado, creo que está Leonidas Giza, pero que no es contundente todavía en pegarnos el manazo o de aparecerse ahorita en los micrófonos y decir aquí estoy, vengo a darles una explicación de cómo es nuestra propuesta, etcétera, etcétera. No siento proyectos nacionales venidos desde las clases medias, de las clases obreras. Lo que siento es ego, coyuntura, salvo los ejemplos que hemos planteado, y que serán obviamente analizados y criticados si tienen que ser criticados, ya están en el poder, ojalá que sí. Y en ese escenario, bueno, mira el caso de los incendios en este momento.
en Quito, ¿no? Es inaceptable. Todos los veranos esto pasa en todo el mundo, generalmente a veces el sol, pero estamos viendo que parece que hay un boicot. No me sorprendería que ya mismo la Fiscalía nos presente un testigo protegido que diga que fue Correa desde Bélgica. En ese país vivimos y no hay una solución, digamos, en ese contexto. Pero al margen de eso, bueno, pues las fuerzas políticas, las pocas que cuentan con estructuras, el Partido Social Cristiano que la encabeza el señor Cronfle, Pachacuti con Isa, digamos la UP que acaba de ganar, digamos, la consulta, fue la fuerza que formalmente se inscribió desde el principio en las dos preguntas que el gobierno perdió. Y el gobierno que está en esa lucha, digamos, de no ser transición, de consolidarse como un proyecto al mediano y largo plazo, pero creo que, insisto, si no salen avante, si no resuelven al corto plazo, que ya vimos que estas barcazas entiendo que terminaron como... parece que un cargador rápido de celular tiene más efectividad, entiendo que no están en su máxima capacidad. Entonces, créanme que la situación es muy complicada, pero no solo para el gobierno, sino fundamentalmente para los ciudadanos. Y en ese escenario, vuelvo al principio, ya le tocará a las 14, 13, 12, dependemos cómo quedan finalmente, opciones políticas a presentarles al país una alternativa. Pero, reitero, no presencio, no siento, no veo, con el debido respeto a la clase política nacional, la presentación de un proyecto nacional en este momento tan oscuro para el país. Y en ese sentido, entonces, los ecuatorianos vamos a seguir esperando, aguantando, desconociendo, simplemente tenemos el nombre de quien podría visibilizarse como el presidenciable, pero no tenemos el contenido de esa envoltura que debe ser fundamental para los ecuatorianos. Y ahí está el problema de los últimos años en nuestro país, porque simplemente nos hablan hoy, obviamente, que hay que combatir la inseguridad, y que la economía X y la economía Y. Pero señores, el país no solo se maneja desde ese punto de vista, se maneja por las necesidades básicas, elementales, medioambientales del Ecuador para poder desarrollar, sino las consecuencias o las situaciones de los ecuatorianos van a seguir siendo las mismas como las que hemos vivido en años anteriores o en campañas anteriores, Osvaldo. Javier, yo siento que lo que nos está faltando quizás es, fíjense en los candidatos, ¿no? Y esto lo digo con mucho respeto. El presidente es salido de la Asamblea, la señora González salía de la Asamblea, Cucalón salió de la Asamblea. Hay opciones que vienen del ejercicio parlamentario que me parece legítimo y positivo, pero si usted se percata, no tenemos cuadros venidos desde el ejercicio público. Para mí es importante que algún alcalde exitoso, un prefecto exitoso salga al ruedo, porque ya hay una experiencia de gestión. Por lo menos te puede decir, bueno, mi proyecto provincial fue este es el proyecto nacional que planteo. No hay proyectos nacionales y eso, bueno, yo sé, claro, que mi audiencia no son politólogos, pero para nosotros en la ciencia política los proyectos nacionales son la esencia fundamental, es digamos, la materia prima de la conducción de un Estado. Entonces, tal vez haya aspirantes a conductores, y eso decía Perón, pues para ser conductor se requieren dos requisitos fundamentales. El primero, venir del pueblo, y el segundo, ser honesto. Y yo no siento, digamos, insisto y reitero, el planteamiento de un proyecto nacional, por lo menos a la amplitud, ¿no? Como le decía, tal vez Pachacuti, pero debería ampliar ese proyecto nacional más allá de los páramos. Vamos a ver qué nos plantean. Si es que Isen finalmente es candidato, yo a veces tengo mis dudas. Entonces, en ese escenario, querido Javier, ojalá que en el transcurso del tiempo, cuando las múltiples instancias digamos, regulares y extrarregulares o paranormales que hay en este país chiflado, tengamos opciones como para que por estos micrófonos que seguramente van a pasar todos los candidatos como siempre en este ejercicio democrático, podamos hacerles la exigencia firme, severa, porque ya no hay más tiempo que perder. Yo le hago una pregunta a la opinión pública con respeto. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que suceder? Tenemos los peores indicadores en casi todos los aspectos como país. O sea, ya salimos de competir con la región, ahora estamos ni siquiera con los africanos, porque hay países de África que nos dan lecciones ahora. Tenemos una tasa de deserción escolar altísima. ¿Qué van a hacer esos chicos? Esos chicos no se van a Disney ni se quedan haciendo de youtubers en la casa. Pues. Claro. Recordemos que la materia prima del crimen organizado es la pobreza extrema y no estamos haciendo nada al respecto. Tenemos deportistas que están dándonos medallas. Bueno, yo creo que hay que hacer políticas de Estado en ese sentido y ya le corresponde a los candidatos que sean calificados al final que nos expliquen, el señor Topic, el señor Cucalón, el presidente, la señora González, las dos señoras González, pues son Luisa y Andrea, tienen que darnos una explicación al país formal, técnica, de cuál va a ser su política de Estado
para efectos, veamos la señora González, a mí me encantaría que nos explique si su proyecto no es un proyecto judicial, sino un proyecto nacional. Eso es sumamente importante. Ojo, también, claro, estando uno fuera de una cárcel o si no es perseguido es fácil decirlo, pero el país está por encima de los intereses particulares de cualquier persona. Ya después la justicia se hará, la justicia tarda, pero llega, en el caso que sea, ¿no? Pero yo no siento, insisto, alternativas firmes, sólidas, con un proyecto, con cuadros, digamos, con un proyecto nación al corto, que es urgente, porque nosotros ya ni lo voy a decir, porque la última vez que planteé unos indicadores de Venezuela versus Ecuador, indicadores que los planteó este organismo comunista del Fondo Monetario Internacional, me funaron, me insultaron en redes, me dijeron hasta cuánto gano, dónde vivo, cómo me visto. Una cosa terrible y nadie me refutó los indicadores. Pero hoy por hoy Venezuela está tal vez me equivoqué, no como Suiza, pero en algunos indicadores está muy por encima de nosotros. Crecimiento económico, criminalidad, inversión extranjera. Algo está pasando y si con eso no tocamos fondo, y a mí alguien me va a explicar, no importa, lo importante es que no somos Venezuela, yo me siento un idiota. Perdóneme que se lo diga, querido Javi. Primero la patria, después cualquier cosa. Listo, le voy a dar el paso a Eduardo Mendoza, que ya está con nosotros. Lo saludamos también, Eduardo. ¿Cómo le va? Eduardo, querido. Eduardo, me avergüenza reír, Eduardo. Un gustazo saludarlo. Buenos días. Sí, pero la verdad es que nadie quiere ser Venezuela, ni vivir con una Corte Suprema de uno, una Corte Nacional del mismo, un CNE del mismo, y con 8 millones de inmigrantes por todas partes. O sea, Osvaldo, más allá de los indicadores, como se dice en el periodismo, goles, hechos, goles, hechos y acciones son realmente las que se ven, ¿no? Y no creo yo que para compararnos, y entiendo lo que usted dice, mi querido hermano, pero no quisiera hacer Venezuela nadie. Pero en todo caso, dejemos eso atrás porque en mi criterio es bizantino hablar de algo que tienen que resolver ellos mismos. Yo solo tengo una inquietud, Osvaldo, y tiene que ver con el desgaste de un gobierno. Porque esto que está pasando con la luz, pese a que el gobierno yo soy honesto, no lo puedo responsabilizar, ni nadie por lo que está pasando. Resulta que esto, si sigue en un mes o en 15 días, la gente va a mirar a la izquierda, a la derecha y al medio va a decir, bueno, ¿y quién me responde? Ya, pues, apoyé una semana, apoyé 2, no tengo ventas, todo se detuvo. ¿Qué tengo que? Alguien que me lo resuelva. ¿Cómo lo resuelva? ¿Quién es? Entonces todo el mundo va a mirar hacia el lado del gobierno. Y entonces la pregunta es, esto, mi querido Osvaldo, si no lo resuelven, como no, parece que se va a hacer hasta diciembre, ¿lo va a afectar económicamente al gobierno nacional en su campaña electoral? Querido Eduardo, muy buenos días. Como siempre, el saludo y la gratitud de estar aquí en estos micrófonos. A mí me honra estar en este espacio. Muchísimas gracias. Segundo, creo que acabas de decir, querido Eduardo, lo medular y lo más importante, que yo se lo voy a resumir a la gente, quizás palabras más, palabras menos. Así es. Nadie va a resolver nuestros problemas, ni los gringos, ni los rusos, ni los chinos, ni los mexicanos, ni los venezolanos, sino única y exclusivamente los ecuatorianos. Así es, mi querido Eduardo, nuestros problemas son fundamentales y debemos de hacer frente a ellos sin esperar de ver al vecino, compararnos, sino hacer frente a nuestros problemas. Yo coincido en que el presidente heredó esta situación, pero también recordemos que en la toma de mando fue con el gabinete incompleto. Entonces eso es como ir al mundial sin la defensa. Claro. También yo sí creo que hay un grado de responsabilidad, básicamente, obviamente es una tragedia, es un aspecto de fuerza mayor, pero más allá de aquello que el gobierno es el que tiene la responsabilidad, al menos en el momento, efectivamente, Eduardo, ¿quién le responde a la sociedad civil? ¿Y qué pasa si el país sigue en recesión? ¿Qué pasa con las clases medias, Eduardo? La cantidad de amigos en común ya asesinados, que vacunados o que se van del país. Fíjese, yo ya fui víctima de delincuencia. Claro. Gracias a Dios no me cortaron un dedo, no me secuestraron. Durmiéndome, me vaciaron las cuentas. Me vaciaron las cuentas. O sea, aquí ojalá el banco, no voy a decir su nombre por ahora, está en proceso. De tantos seguros que nos cobran sin pedir permiso todos los días, me lo resuelvo. Es una cosa espantosa lo que está viviendo el país en este momento. Crisis energética, crisis de seguridad, crisis política. Y la clase política parece que no está a la altura de los acontecimientos. Y eso es terrible porque, Eduardo, en eso creo que no vamos a discutir. Tenemos una carencia de estadistas brutal. Yo no veo, en el ejercicio, digamos, ¿no? Tal vez candidatos, sí, porque tal vez puede haber un sesgo por el cariño que tenemos amigos en común, pero yo no veo un estadista que se aparezca y
y nos pegue el remesón y nos diga, carajo, vamos a sacar el país adelante juntos. Hasta ahora yo no lo percibo y eso es sumamente preocupante cuando gente como Ramiro, como usted, querido Eduardo, amigo y hermano, como Javier, como quien le habla, tenemos hijos, patrimonio, pagamos impuestos, vamos a la oficina todos los días, nos movemos, a veces tomamos el bus. O sea, lo que está el país viviendo no es vida y lamentablemente, coincido, no, la clase política no está o no ha estado a la altura de la situación del país, incluido el jefe de Estado. Yo no siento que los políticos en general le están dando una respuesta contundente al país. Debería la Asamblea reunirse, darle su respaldo al presidente. Bueno, ya lo hicieron con la famosa ley energética, pero tiene que haber una solución porque los ciudadanos requerimos esas soluciones. Yo le ponía el ejemplo de la persona. Ahora, ¿quiénes se han hecho prósperos los últimos 7 años? Oiga, ya me llaman hasta ofrecerme seguro antisecuestro. Las funerarias, las farmacéuticas, los banqueros, los que venden blindaje, los que venden ahora generadores de energía, focos recargables. Esos son los únicos sectores que se han hecho prósperos los últimos 8 años. Entonces, yo sí creo que hay que tener contundencia de parte de la clase política para que nos plantee un proyecto nacional donde el interés nacional, fíjese, un dato terrible. Hasta hace 8 años, la cuota de colegios privados bajó del 40 al 15%, otra vez volvió al 40%. Entonces, estamos denostando la educación pública, que es fundamental justamente para estos efectos de poder alejar, digamos, de la pobreza y de la delincuencia a muchos sectores de la sociedad. Querido Osvaldo, muchas gracias, muy claro y contundente. Gracias, como siempre, el honor es nuestro. Le mandamos un abrazo, querido amigo, y seguimos adelante. Que tenga usted un buen día, hermano. Mi respeto, mi admiración, como siempre, y mi agradecimiento, Eduardo, a ti y a todo el panel. Cuídense mucho gracias. Y que Dios bendiga al país. Amén. Muchas gracias. Sí, doctor. Como digo yo, feliz apagón. Feliz apagón. Claro, que tengan un feliz apagón, sí, a todos. Fina ironía, fina la ironía. Oiga, abro espacio, menciones publicitarias. Sí, dígame qué puedo hacer. Para mantener a todo el equipo activo y motivado. Claro. Casacas, pero